Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Mar, arquitecto además, Patricio Escobar. Patricio, bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas tardes, muchas gracias, Reina. Partamos por un poco la coyuntura. En las últimas semanas, ¿cierto? Se habló de un tema súper relevante cuando se trata, ¿cierto?, de ver el tema de ciudad, como fue el famoso Mall de Castro, ¿ya? Sí. Un edificio como en todas las ciudades, ¿cierto?, pero ubicado en una situación, en un lugar bastante estratégico ahí en Castro. Todos tuvimos, yo creo, la oportunidad de ver las fotografías a través de la televisión, en fin, en los diarios, y toda una polémica por... ¿Qué te pareció a ti eso? Bueno, la verdad, a propósito de la fotografía, yo la primera vez que vi la fotografía pensé que era un fotomontaje, incluso no podía entender que fuera tan agresivo el edificio con su entorno. Yo pensé que era una exageración, pero la verdad es que, bueno, como todos los arquitectos que hemos un poco visto este tema, por supuesto que para mí es casi una aberración urbanística la construcción de ese edificio en ese lugar y en ese contexto. Sí. Fue calificado como una defecio incluso por algunos. Sí, claro, o sea, ha tenido todos los adjetivos negativos posibles y que realmente sorprende porque, bueno, Castro y el lugar, hay también un tema, un patrimonio natural, un patrimonio construido que responde a un contexto, ¿ya? Bien o mal, cada una de las obras que se han construido ahí están respondiendo a cierta situación cultural, geográfica, climática. Eso es un poco lo que la arquitectura pone en valor. Y este edificio impuesto, ajeno y prepotente, porque en su posición ahí arriba de la isla es súper prepotente, no respeta ninguno de estos valores, y eso es un poco lo que uno ataca cuando ve este tipo de cosas, o la agresión que uno siente hacia el lugar, hacia el paisaje, hacia el patrimonio en general. Sí. Y sin embargo, escuchaba yo la opinión de la gente que vive ahí en Castro de los Chilotes, y muchos de ellos estaban de acuerdo con el edificio, ¿cierto? Sí. Con el mall, en fin. Más que con el edificio, yo diría con la idea del mall, de sentir que necesitan un espacio, en fin, ¿cierto? Con todas las comodidades que generan este tipo de centros comerciales. Pero no había mucha crítica. Sí, a mí también me sorprendió cuando escuché las declaraciones de los habitantes mismos. Bueno, hay un tema también como de cultura, o sea, hay otros temas que se van entremezclando que no necesariamente son de la arquitectura, digamos, aunque influyen en ella. Pero el fondo es que, claro, ellos ven ahí un lugar donde tener actividades, cerrado, protegido, en invierno, con un clima riguroso. Por otro lado, ven una actividad económica, ven posibilidades, ¿no es cierto?, de trabajo. Eso es lo que visualizan. Pero por otro lado, está en el cómo tú lo haces. Y no significa que no haya un mall, claro. Es el cómo haces, la forma en que lo planteas con el edificio frente a su lugar. Eso es lo que uno pone en telejuicio, no que exista o no el lugar. Claro. Y eso es lo que el mall en el fondo ignora. Bueno, todos los malls en general son edificios introvertidos, que no respetan a su entorno y que están llamados más que nada a ser vividos desde el interior. Incluso, bueno, en nuestro mall de acá de Iquique también es así. Un poco a mí también me llamó la atención cuando hicieron esto, aunque no tiene la agresividad que tiene, ¿no es cierto?, el mall de acá, con el paisaje, porque está impuesto en un lugar distinto, digamos. Claro. Pero a mí también me llamó la atención del mall las condiciones que tenía tan de interioridad cuando el iquiqueño en realidad vive al exterior. Claro. De hecho, después de un tiempo tuve la oportunidad de ir a Lima y conocer el mall que existe ahí en Miraflores, y el mall es completamente abierto y está en una quebrada y está balconado sobre el mar. Sí. Y eso uno lo entendería más como relación con el paisaje, digamos. Bueno, un poco, Patricio, la idea de partir en el programa de hoy con esta reflexión y estos comentarios respecto de este tema es porque en nuestra ciudad hemos visto algunas cosas que uno dice, bueno, no son mall, pero también son de alguna manera una suerte de agresión que uno siente con... ¿Y qué está pasando en Iquique? Pues se está construyendo mucho, ¿cierto? Hay muchas edificaciones en altura y parece que vienen muchas más. ¿Qué está pasando en la ciudad? Hay lo mismo un poco está sucediendo acá. Bueno, lo que sucedió también, me imagino, en Castro, que hay cierta legislación, cierta normativa que es un poco permisiva en ciertos aspectos, o que no controló en su momento ciertas condiciones que no fue capaz de prever, digamos, a futuro. Iquique tiene un plan regulador que se ha estado diseñando, actualizando y ya tuvimos un problema el año pasado con la ejecución de él desde más de 20 años. O sea, el plan vigente tiene 20 años de antigüedad, entonces es difícil con las condiciones que tenía Iquique, con la cantidad de habitantes, la demanda por habitación y todo lo demás que tenía Iquique 20 años atrás, trasladarlos al hoy. Y sucede lo que está sucediendo un poco ahora, que un poco
Yo siempre lo he denominado como esta especie de ciudad vitrina en que estamos viviendo nosotros, en que el borde tiene cierta definición y cierto atractivo, entre comillas, pero uno se interioriza 2 cuadras hacia el cerro, digamos, y ve otro Iquique, otra es la realidad de Iquique. Y eso está pasando un poco por la misma demanda, bueno, se juntan todos estos factores. Por un lado, la demanda que existe por esta gran migración que hubo en cierto momento de la ciudad. Iquique en 10 años dobló su población de 120.000 a 240.000, 250.000 habitantes. Y por otro lado, por la escasez de suelo. Iquique está en una situación geográfica que no hay más terreno. Pero este tema, disculpa, el plano regulador, ¿cierto? Lo venimos escuchando hace mucho tiempo, ¿cierto? Se ha discutido, incluso la Cámara Chilena de la Construcción hizo un seminario hace algunos años, y cada cierto tiempo aparece, ¿cierto?, en la opinión pública, y después volvemos a foja cero, de nuevo, no se avanza. No se avanza. Mira, primero, yo cuando llegué, yo llevo alrededor de 17 años en esta ciudad viviendo. Cuando llegué, primero resulta que había un solo colega encargado de este tema del plano regulador y avanzaba de acuerdo a sus posibilidades. Después de eso se han hecho un par de licitaciones y creo que la última quedó en foja cero por un tema ahí contractual. Claro, sí, un problema con los que se habían adjudicado la licitación. Con los colegas que se habían adjudicado la licitación y por las partes. Digamos, no conozco en detalle el problema, por lo tanto no puedo opinar de eso, pero sí de que ha habido poca voluntad de gestionar el ¿Y qué pasa con las inmobiliarias, Patricio? Entre comillas, ¿se aprovechan un poquito de esta tierra de nadie o no? Claro, un poco, pero mira, bueno, yo siempre también he discutido este muro de edificio que se está construyendo en el borde, ¿no es cierto? Lo mismo cuando yo llegué aquí, que había un edificio en la península Cabancha, ahora en el 20. Y que resulta de que están quitándole la posibilidad al resto de la ciudad, ¿no es cierto?, de tener contacto con su paisaje natural, con el mar. O sea, si tú no vives en la primera línea, ves puro edificio, digamos. A ver lavaderos y escaleras de emergencia. Esa es la realidad del iquiqueño que es en la segunda línea. Y es un problema de lo mismo. O sea, por un lado, por la falta de suelo, por la falta de normativa, por supuesto que la inmobiliaria es lícito de que ellos se preocupen de sacar el máximo rendimiento al sitio que compran a un precio bastante elevado, porque aquí se llegó a especular. Aquí hubo un momento que los valores del terreno estaban al valor de la dehesa en Santiago. A ese nivel estaba. Igual que la dehesa. Claro. A ese costo metro cuadrado, 25, 26 UF metro cuadrado. Y eso hace de que lo que hace el privado al comprar un terreno es maximizar su rentabilidad. Entonces, ¿qué hace? Es construir lo máximo que la norma le permite. Y ahí es donde caemos en el tema de la norma. Si a mí, bueno, y cualquier particular, cualquiera de nosotros en su casa va a construir lo máximo que pueda. Y si la norma a mí no me lo prohíbe, si la norma no tiene rasantes, si no tiene alturas determinadas para determinados sectores, si no define usos de suelo para determinados, el privado lo va a hacer. Oye, ¿y qué pasa con el tema? Porque si el mal, entre comillas, está hecho, lo que pasó en Castro, digamos. Lo malo es que es irremediable. Es irremediable, porque además ese edificio dura 40, 50, 80 años fácil. Claro, ese es el problema. O sea, es un daño que se hace que es como para siempre ya. No es algo que se pueda solucionar. Un evento de esa magnitud arquitectónico es un daño para siempre. Y ese es el tema. ¿Y cómo ves tú Iquique? Porque si lo proyectas, tú decías que se había duplicado la población. Y si nos proyectamos los próximos 10, 15 años, se va a volver a duplicar la población. Se está proyectando para 500.000 habitantes, 400, 500.000 habitantes. Y por otro lado también hay cosas de que ya el privado, no solo el privado es responsable, sino que yo creo que la parte pública tiene que tener por ahí una responsabilidad. Por ejemplo, todas las áreas que están deterioradas del centro de la ciudad, que no hay incentivos para que se construya en ellas. En otros lados, por ejemplo, bueno, fue famoso el plan de renovación urbana en Santiago porque comenzó Rabinet en su momento. Sí, recuerdo. Que de la norte-sur hacia el poniente. Claro, recuperó todo lo que era Brasil, recuperó todo lo que era el sector Yungay. El barrio Yungay, el barrio República, o sea, todos los barrios aledaños al centro de Santiago se recuperaron porque hubo un estímulo de parte del Estado. Lugares donde hay infraestructura, porque hablemos, cuando uno construye un edificio hay un montón de costos públicos asociados. Llegar con agua, llegar con luz, llegar con calle. Bueno, todo eso existe en el centro de la ciudad, pero no existe una motivación, un estímulo para que el privado asuma el riesgo de construir en el centro de la ciudad. A propósito del centro de la ciudad, estamos viendo que se está empezando a construir un paseo en Gorostiaga, ¿cierto? Un paseo que llega hasta el barrio El Morro, y entiendo que hay otros proyectos de hacer otros paseos en Vivar, digamos, hasta la para acá. Entonces, al final se va a transformar el centro en una peatonal.
Claro, bueno, es un proyecto que se hizo de una oficina de Santiago, en el cual también el trazado, yo cuando lo conocí también en audiencia pública, también planteé algunas observaciones al respecto. Por un lado, de que está haciendo un trazado de acuerdo a ciertos puntos, como que identificó puntos de cierto interés histórico y los une. Entonces no es un trazado natural tampoco. O sea, si uno quisiera recorrerlo tendría que ir como a la fuerza, digamos, para llegar hasta el morro. No solo las calles de uso normal, ni que tengan interés por sí, digamos, o sea, están hechas a la fuerza, digamos. Y por supuesto que eso también desincentiva. Esta ciudad es una ciudad en que el automóvil es súper relevante. Vemos el problema que vivimos todo a diario para poder estacionar un automóvil. Y esas cosas no se han considerado tampoco. Entonces eso va a terminar, como tú dices bien, en una especie de museo nomás viviente el tema del centro y nunca se va a reactivar. Después, bueno, hay otras intenciones, pero lo malo son los tiempos de tramitación. La velocidad del desarrollo va más rápido que la tramitación de la solución. Y ese es el tema que uno echa de menos. Todo el sector de Playa Blanca, Alto Playa Blanca, está todo tramitándose para hacer un seccional, para poder, porque es la única posibilidad de desarrollo real que tiene la ciudad de Iquique. Aunque quede lejana, está el trámite también el tema de la doble vía hasta el aeropuerto. Y yo creo que Iquique va a tener que empezar a desbordarse, porque ya al interior no tiene una respuesta clara. Después, bueno, el otro problema que tiene el centro es que son muchos sitios de casas pequeñas, que poner de acuerdo a 20, 30 personas para poder comprar un paño interesante para generar un edificio es súper difícil. Entonces, ¿y ahí la autoridad no puede intervenir? ¿O no en favor del privado, digamos. Ya. Y acordémonos el problema del acceso al puerto ahí en Sotomayor, cuando todo el sector de las cabras. Las cabras que hubo que expropiar ahí. Hubo que expropiar y que todavía están con problemas. Todavía porque, están peleándose en litigio. Claro, se quedan 2 o 3 casas y ya el proyecto muere. No se puede hacer los trazados. Fue famoso Santiago, la Casa Isla, me acuerdo. Ah, sí, en Américo Vespucio. Sí, ahí en Américo Vespucio, ¿no? Que uno tenía que hacer la tobalada. Claro. Había que doblar y tenía todo su antejardín metido en la avenida. Claro. Y los litigios son súper largos. Entonces no hay solución. Hay otros que señalan que Iquique ha perdido mucho, digamos, su perfil, digamos, ¿cierto? Esta ciudad de madera, esta ciudad de Pino Oregón, en fin, cosa que es verdad, digamos, pero también está esta necesidad de construir, por ejemplo, en altura, ¿cierto? De densificar un poco más. ¿Qué soluciones hay ahí intermedias? Bueno, yo creo que lo que hay ciertos lugares de interés histórico, por supuesto la calle Baquedano, que la admiran todos los que nos visitan, digamos, de que tiene un valor y que ojalá podamos mantenerlo, aunque también hay todo un tema ahí en que los privados no pueden intervenirla, está protegidas como monumentos internacionales, pero el Estado tampoco les fomenta de ninguna manera el que las tengan. Claro. O sea, no hay, por ejemplo, una ayuda, se están incendiando. Claro. Y no hay ninguna ayuda en decir, bueno, un subsidio para que arregle las instalaciones eléctricas, por ejemplo. Y el privado, en el general, lo más fácil para que deje de ser monumento nacional que se incendie. Claro. Desgraciadamente. Sí, desgraciadamente. Claro. Sí. Incluso hasta para pintarla entiendo que tienes que pedir una autorización, o sea, no es llegar hay y que tú... ciertos colores determinados, etcétera, y ciertos usos determinados. Entonces, por ese lado yo creo que debiéramos luchar por mantener eso, que es un atractivo, pero por otro lado, el patrimonio para mí también se va haciendo con el tiempo. Bueno, sobre el patrimonio vamos a ahondar un poquito más en el programa, pero vamos a hacer una pausa comercial, ¿cierto? Estamos conversando con el arquitecto Patricio Escobar, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Mar, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Hacemos un alto comercial y ya estamos de regreso con ustedes.